Hola gente, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, hoy para hablar sobre la biografía y obra de Roland Barthes, un semiólogo moderno, uno de los más importantes de los últimos tiempos y el que particularmente más me agrada con relación a los estudios que hizo sobre la semiótica. Nació un 12 de noviembre de 1915 y falleció el 26 de marzo de 1980. Es por ello que suelo decir que es uno de los semiólogos de la era moderna. Murió a los 64 años de edad por atropellamiento. Él fue sepultado en Ourdes, Francia, y su lengua materna fue el francés. Fue educado en principio en la Facultad de Arte de París, Liceo Louis Le Grand. Roland Barthes fue un ensayista, crítico literario y semiólogo. Barthes es parte de la escuela estructuralista. Estuvo influenciado por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste y Jacobson, así como por el antropólogo Lévi-Strauss. Criticó los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Tuvo Barthes una intensa producción literaria, experimentando así diversas evoluciones. Su primer ensayo lo escribió en 1953, El grado cero de la escritura. Luego siguieron otros trabajos para finalmente, luego de varias críticas también recibidas, publicar Sistema de la Moda, una lectura de Balzac. Su estilo, enfoques e intuiciones transformaron radicalmente la mirada de sus lectores. Sus textos, de una gestación y digestión lenta, pudieron descifrar la complejidad de vivir en sociedades que dicen mucho de sí mismas a través de la multiplicidad de signos que emiten. Su pensamiento nunca dejó de ser luminoso, aun cuando su trabajo lingüístico y el vocabulario que utilizaba contribuyeron a veces a ocultarlo un poco. Su originalidad, sin embargo, residía en esa capacidad de incorporar con absoluta libertad y avidez los soportes teóricos que frecuentaba. ¿Cuál es el rastro dejado por Barthes a 25 años de su muerte? A la hora de un balance se podría pensar su obra como la travesía de una escritura. Fue ante todo un escritor que introdujo la literatura en las ciencias humanas, que aportó mucho a la semiología, al análisis de los textos, a la lingüística y a la sociología. Pero, ¿qué es el signo para Barthes? Para él, es una entidad de dos caras que confluyen en el proceso de la significación. Para él, nexo entre significante y significado en la lengua es contractual en principio, pero establecido por un contrato colectivo, inscrito en una temporalidad amplia. En otras palabras, para Barthes, ese nexo que existe entre algo, que es el significante, y el significado, es un contrato entre personas, es decir, nos llega por convención, porque así lo hemos decidido y así lo hemos utilizado a través del tiempo. Es a través de este contrato colectivo que los signos producen significación. Cuando él dice que el mundo está lleno de signos, dice que son necesarios para representar las cosas y necesarios para que el hombre se pueda comunicar. Barthes escribe un texto denominado La aventura semiológica, en donde reconoce tres etapas. La primera etapa él denomina deslumbramiento por el lenguaje, la segunda la etapa de cientificidad y la tercera la etapa del placer del texto. Las principales obras de Roland Barthes, sus principales legados son Mitología en el año 1957, Fragmentos de un discurso en 1977,
La cámara lúcida, donde él analiza la fotografía de la imagen, la semiótica de la fotografía. Esta obra fue publicada en 1980. La muerte del autor en 1967. El placer del texto en el año 1973. Sistema de moda en 1967. Para analizar la vida, la obra de Roland Barthes llevará algunas entregas, entonces estaremos hablando en 2 o 3 entregas de todas ellas. Para terminar este material en su primera entrega y para entender de dónde y cómo nacen las ideas de Barthes, tenemos que definir necesariamente al estructuralismo, a lo que es estructuralismo. Y este es un movimiento que se centra de manera especial en la ciencia, en cómo conocemos desde una perspectiva social. Sus trabajos se caracterizan por darle un papel muy importante al lenguaje como elemento vertebrador en el desarrollo de nuestra actividad.